Nuestro curso es sobre el Pentateuco, hablamos de eso, ¿no? Es sobre el Pentateuco. Dijimos que el nombre que le dan los judíos es Torah, que quiere decir instrucción, ley o colección de leyes. Cuando se tradujo en la versión de los 70s, ¿no? Es muy importante, muy interesante la versión de los 70s, es otra vez en la época de la dominación griega, los judíos, por la imposición de la cultura y de la lengua griega, pues se dieron a la tarea de hacer una traducción de los libros antiguos que habían sido escritos en hebreo y en arameo. A eso le llamamos la versión de los 70, la Septuaginta. Ahí tradujeron el nombre de la Torá por nomos, ¿no? Que quiere decir en griego ley, ¿sí? Más tarde, ¿no? Varios siglos, 4 o 5 siglos después de la Septuaginta, en el siglo II después de Cristo, la Septuaginta creemos que fue por ahí el siglo II, entre el siglo II y siglo III antes de Cristo, en el siglo II después de Cristo, ¿no? Cuando ya existen los pergaminos, se le llama Pentateuco, ¿no? Porque es el libro de 5 estuches o de 5 rollos, que contiene los 5 rollos, ¿no? Si usted hoy va a una sinagoga y desde antiguo guardaban estos libros en estos rollos, en esos estuches y los cubren. Muy bonito, una reverencia impresionante. Si alguna ocasión tiene la oportunidad de asistir a una sinagoga, es nada más para compartir y ver de verdad este amor por la escritura que tienen los judíos, es maravilloso. Entonces, le llaman así, ¿no? La Torah, Nomos, o nosotros le llamamos el Pentateuco. Todos nombres así. Son los primeros 5 libros, ¿no? Que componen estas 3 partes de lo que llamamos las escrituras judías y que están compuestas por la Torá, por los escritos y por los profetas, ¿no? Y les decimos Torá, Nevi'im, Ketuvim, estas 3 partes. Y que nosotros vamos a ir estudiándolos de manera progresiva, pero ahorita estamos enfocados en estos primeros 5. Los primeros 5 libros, ¿no? Que nosotros conocemos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son de alguna manera, ¿no? Ya adaptaciones de la Septuaginta, de la versión de los 70, ¿no? Así se les llamó en los 70. Los nombres originales en hebreo tienen que ver con la palabra con que comienza en hebreo cada libro, ¿no? Entonces, el Génesis se llama en hebreo Bereshit, que quiere decir en el principio, en el principio. Nosotros le decimos Génesis, que quiere decir libro de los comienzos, como que ya hicimos todo un resumen de qué trata. El siguiente libro se llama Shemot, que quiere decir nombre o nombres. Mejor dicho, es nombres, y quiere decir como estos son los nombres. Shemot, nosotros le decimos Éxodo, porque en griego Éxodo es salida, porque habla de la salida, ¿no? El tercer libro, Levítico, en hebreo le dicen Vayikrak, que quiere decir y llamó, ¿no? Los llamó del desierto. Y el cuarto libro le llamamos, nosotros le llamamos de los números, pero en hebreo le dicen Bat Midbar, que quiere decir en el desierto. Nosotros le pusimos números y en griego le pusieron aritmoi, ¿no? Números, nosotros le decimos en español. Y el último libro de estos 5 que estamos estudiando, ¿sí? Nosotros le decimos Deuteronomio, también está en griego, segunda ley, pero en hebreo le llaman Devarim, que quiere decir palabras. Otra vez les recuerdo, esta terminación IM hace plural en el hebreo, nada más para algunas claves ahí, ¿no? Otra vez, esto siempre hace plural. Entonces vamos a ver, yo mencioné ahorita Ketuvim, ¿no? Nevi'im, los profetas. Voy a hablar hoy de los Nefilim, ¿no? Etcétera. Entonces, cada vez que termina la terminación IM, hace plural en hebreo, Entonces, esos son los libros que vamos a estar hablando. Los materiales literarios de estos libros, cómo se formaron, de dónde llegaron todos los diferentes cosas, son leyes, tenemos leyes, sobre todo en Levítico y en el libro de los Números, tenemos relatos, sobre todo en Génesis y en Éxodo, tenemos también relatos, y tenemos también relatos, a lo mejor Génesis, Éxodo y Números, un poco de Números, ¿sí? Y tenemos discursos, sobre todo en el libro del Deuteronomio. Entonces, son como los 3 materiales literarios que encontramos en estos 5 libros
5 libros maravillosos. Los temas importantes, y me parece que yo retomo esto más adelante, los temas importantes de estos 5 libros, no es la creación, las promesas, la elección, la liberación, la alianza, la ley. Regresaré sobre ellos con más calma y iremos tratándolos poco a poco cuando vamos analizando cada uno de los libros. Yo mencioné la semana pasada cómo nos acercamos, cómo estudiamos estos 5 libros, ¿sí? Y yo le mencionaba estas 3 formas o maneras. El método histórico crítico, que lleva unos siglos, estoy pensando del siglo XVIII, tuvo una relevancia más fuerte del siglo final del siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, ¿sí? Que es un análisis y vamos al contexto y a qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó, tiempo, etcétera. Entonces se llama método histórico crítico, ¿no? Otra vez, de este método histórico crítico tenemos el famoso análisis que se hace a estos 5 libros de la teoría de las fuentes, que habla que estos 5 libros tienen 4 fuentes, ¿no? La yavista, la sacerdotal, la eloísta y la deuteronomista. Entonces, de vez en vez, cuando vamos leyendo, yo voy a estar diciendo como, ese es de la tradición yavista, ese es de la tradición eloísta, ese es de la tradición sacerdotal. Es una teoría para análisis de estos primeros 5 libros que surgió en Alemania a mediados del siglo XIX y se hizo muy famosa entre los estudiosos de la Biblia. En la actualidad sigue siendo considerada, pero no tanto. En la actualidad nos inclinamos más por los métodos que yo les sugiero después, que es el análisis narrativo, que es más actual, más actualizado, más nuevo, que le llaman la narratología, el arte de contar. Vamos a ver qué nos quiere contar. Y luego lo que hablaba el método diacrónico y el método sincrónico como 2 maneras de acercarnos desde el punto de vista literario también a estos escritos. El diacrónico, ¿sí? Es como todo el texto a través del tiempo, como cuando se escribió esto y luego cuando se le agregó esto y luego cuando fue esto. Se hace mucho este estudio. Yo les decía que uno de los últimos estudios bíblicos que yo tuve, que fue sobre Filipenses 2, del 6 al 12, solamente 6 versículos, pues en esta parte diacrónica se llevaron como 4 capítulos, ¿no? ¿Quién escribió esto? ¿Por qué se escribió esto? ¿Cómo escribían esto los griegos? ¿De dónde procede? Un montón de cosas. Y el método sincrónico, lo que hace el método sincrónico es valorar al texto, ¿no? Aquí tenemos en Filipenses 2, del 6 al 12, tenemos un himno cristológico, ¿no? En el diacrónico, pues lo hicimos pedacitos, literalmente. Ese es el estudio diacrónico, como tratando de sacar como el proceso de cómo se fue formando este himno. Y en el método sincrónico, pues es como todo el himno como tal, valorarlo como está en la simultaneidad de sus elementos, Entonces hablamos de eso también. Hablamos del Pentateuco como una unidad, ¿no? Estos 5 libros, ¿no? Los judíos, de hecho, hasta el día de hoy lo tratan así, lo tienen en un solo, lo guardan a menudo en un solo estuche. A veces sí tienen los 5 estuches, ¿eh? También he visto en algunas, digo, nosotros tenemos aquí en la parroquia cerca de Christ the Good Shepherd. De hecho, nuestro vecino de al lado es una sinagoga, y tenemos muy buena amistad con ellos. Cuando hacemos le llaman acá el Vacation Bible School, los cursos de Biblia del verano para los niños se hacen acá, son muy famosos en Estados Unidos que se haga eso, y este año fue sobre la Biblia, el Antiguo Testamento, y uno de los días los encargados de la sinagoga dejaron que llevamos los niños y les enseñaron todas las cosas, dónde guardan la Torá, cómo la leen, cuando enseñan, todas las fiestas judías. Muy interesante, estuvo un momento, los niños estaban encantados. Entonces, el Pentateuco lo estudiamos como una unidad literaria, ¿no? Otra vez el episodio del Sinaí es muy importante. Yo ya les había mencionado la semana pasada, ¿no? Que de hecho muchos acercamientos también a los estudios de esta parte son lo que llamamos las Toledot, las genealogías, ¿no? Yo le dije que en Génesis encontramos 10 genealogías, 5 del capítulo 1 al capítulo 11 y otras 5 del capítulo 12 al capítulo 50. Yo mencioné estas 3 cosas que, bueno, en el Pentateuco
Moisés es el gran protagonista, ¿no? Del segundo libro al quinto libro, ¿no? Del segundo libro del Éxodo al Deuteronomio, pues el personaje principal después de Dios, por supuesto, es Moisés, ¿no? La centralidad de la ley, todo gira en torno a la ley, y ahorita yo les mostraba cómo, aunque es un libro que brincamos mucho, Levítico es el centro de la importancia del Sinaí, ¿no? La importancia del Sinaí porque ahí fue la alianza, ¿no? Una tercera parte de todo lo que se narra en estos, sobre todo en estos últimos 4 libros, sucede ahí y sucede en un solo año, ¿no? Y claro, la narrativa es 40 años y solamente una tercera parte, otras 2 terceras partes son 39 años, una tercera parte, ¿sí? De un año sucede en el Sinaí. Es muy importante lo que sucede en el Sinaí. De ahí otra vez cuando estudiamos y analizamos, tenemos que conectar con qué pasó en el Sinaí, ¿no? Interpretar desde ahí también muchas cosas. Es una narración que hay que decodificar, ¿no? Entonces tenemos leyes, genealogías, itinerarios, perdón, himnos, listas, etcétera. Respecto a la centralidad, yo les decía la semana pasada otra vez, el Levítico está en medio, ¿sí? Otra vez el Sinaí también atraviesa, mire, usted ve estos 3 libros, lo que le hablaban de esa parte del Sinaí es muy importante en estos 3 momentos. Todo esto, todos estos 3 libros hablan de algo que pasó en el Sinaí. Ya aquí números después habla como que empiezan a avanzar, salen del Sinaí, por supuesto, tiene otra parte. A lo mejor sería incluso poner todo sobre números, pero una buena parte de números habla, pero después es salir de ahí. Y la última parte es en las estepas, perdón, del Moab, en la parte norte, de voy a tratar de la semana que entra tener un mapa para que tengamos una idea geográfica un poquito más de las distancias y de lo que estoy hablando. Entonces, pero sí muy importante es estos temas, ¿no? Y la estructura de estos, ¿no? Ya otra vez sobre las divisiones, ¿no? Tenemos las generaciones o Toledo, ya las había mencionado y ustedes. Tenemos 5 del 1 al 11, generaciones de la humanidad, y tenemos 5 del 12 al 50 generaciones del pueblo de Israel. Hablé sobre la arqueología, no así, di varias cosas sobre la arqueología, pero es una disciplina relativamente nueva, no nueva como disciplina en las ciencias, sino como nueva como recurso para estudiar la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces, la arqueología bíblica como tal, ¿sí? Inició en el 1871, entonces tiene por ahí, ¿no? 2 siglos y piquito, ¿no? Es relativamente nueva. Antes estudiamos la Biblia de otros enfoques, pero ahí empezamos a darle realce e importancia a la cuestión de la arqueología, que nos aporta un poco, nos aporta un poco de claridad a lo que estamos estudiando. Tiene sus limitaciones, ¿no? Tiene sus aportes, da luz y un poco de vida a los tiempos bíblicos. Otra vez, principales descubrimientos arqueológicos que han ayudado al estudio de la Biblia, sobre todo en el último siglo, ¿no? Yo mencioné y quedé de enviarles, no les mandé, les voy a mandar, les voy a compartir por los grupos el Enuma Elish, ¿no? Este poema babilónico sobre la creación, el poema de Gilgamesh, este poema babilónico sobre el diluvio, y voy a hablar de esto, ¿no? El código de Hammurabi, que de alguna manera ilumina también, ¿no? Ilumina un poco lo que encontramos nosotros en el libro de los Números, en el libro de Levítico, lo mismo las tablas de Amarna, de alguna manera, esta parte legal de alguna forma, que parece que lo que nosotros tenemos se vio inspirado en estos 4 documentos que tenemos antiguos, que son más antiguos que los relatos bíblicos de alguna manera. Hablamos de la estructura, ¿no? De la estructura de la Biblia, ¿no? Más o menos, por genealogías, y yo les mencionaba, estas son las 5 que ya había mencionado, ¿ok? 5 genealogías. Aquí tenemos la del cielo y de la tierra, la de Adán, la de Noé, la de los hijos de Noé, y las dicen, hoy vamos a hablar de estas 4 genealogías, ¿no? De estas 4 genealogías vamos a hablar un poquito. Y luego las otras 5 genealogías que seguirán del 11 al 50, la de Teraj, la de Ismael, también voy a hablar de la Teraj el día de hoy, entonces voy a hablar de 5 genealogías hoy, la de Ismael, la de Isaac, la de Saúl y la de Jacob, ¿no? Hablamos porque otra vez son muy importantes en cómo analizamos. La estructura de acuerdo a las historias que nos narra, yo les había dicho que
Primero pues está la historia de las naciones, los primeros 11 capítulos, que es donde estamos todavía el día de hoy, hasta donde vamos a llegar todavía el día de hoy, hasta la semana que entra, vamos a entrar a la historia de los ancestros de Israel, con Abraham y con Sara, ¿no? Entonces, ahí esta parte se divide en tres: Abraham y Sara, Jacob, ¿no? Un poco de Isaac y la historia de José, y la historia de José. Estos son los temas teológicos, ya los había mencionado yo, ¿no? De alguna manera me los brinco. Y la semana pasada empezamos a hablar de los primeros dos relatos de la Biblia. Los primeros dos relatos de la Biblia, y hablamos de la creación y los orígenes. Hablamos que tenemos dos relatos, ¿no? Uno es un poema bien estructurado, ¿sí? Que está en 7 días, 3 días y 3 días, y el día séptimo, que es muy importante, el Shabbat, que es cuando Dios descansa. Dios hace santo este día, lo hace Kadosh, ¿sí? Separado, apartado, santo. Es también el día 7 el clímax, ¿no? Es diferente a todos los otros días, ¿no? Es muy importante para los judíos, muy importante. Este día se dedica única y solamente a las cosas de Dios. Los judíos realmente no hacen nada el Shabbat, ¿no? Si algunos de ustedes, esto me han contado, yo espero que un día vamos a ir pronto. Estamos en eso hasta que pasó lo que está sucediendo ahorita en Medio Oriente, pero cuando usted está en un Shabbat en Jerusalén o en Israel, ese día los hoteles, no sé si alguien ha estado ahí, puede corroborar eso, los hoteles, usted no puede ni a presionar, se puede chorar, presionar el botón del elevador en el hotel. Los Shabbats, los hoteles programan los elevadores para que paren en cada piso. Entonces la gente ni siquiera pisa, ¿no? Presiona el botón del elevador, ¿no? Entonces, eso, entonces, es muy importante para ellos, ¿no? Es el día para disfrutar, para alabar a Dios, es el día del culto, es el día de la liturgia. Este es un relato sacerdotal. Entonces es muy litúrgico, de hecho, todo el relato, ¿no? Todo el relato. Dije varias cosas sobre esto, pero es el primer relato, es diferente al segundo, es muy interesante, tiene una estructura muy, muy padre, muy delineada, ¿no? Y varias cosas ahí interesantes. Lo voy a brincar porque, pues, quiero entrar a lo que hablamos, lo que vamos a hablar el día de hoy. Después hablamos del segundo relato de la creación, ¿no? Un relato más vivo, más pintoresco. Dios se antropomorfomiza, se hace a la manera de los hombres, ¿no? Ya de hecho planta un jardín, toma barro en sus manos, crea los animales, pone a dormir a Adán, le saca un hueso, forma a Eva, platica con ellos, baja en las tardes, etcétera, ¿no? Es un Dios más cercano, ¿no? El segundo relato, el relato yavista, otra vez recuerdo, primer relato sacerdotal, para que vamos tendiendo algunas referencias. Primer relato sacerdotal, es más viejito, es más nuevo, perdón, es más nuevo que el relato yavista. El relato yavista más o menos data del siglo 8 antes de Cristo. El relato sacerdotal, que es el primero, data como del siglo quinto o siglo sexto. Entonces la Biblia no está acomodada como fue escrita ni en tiempo, más bien formándose los relatos ahí. Entonces, eso es un relato muy, muy interesante, y muchas partes del relato yavista van a continuar. El relato yavista es muy plástico, pero también nos va a hablar del pecado. Mira, lo que va a hacer, ¿por qué complementa el relato yavista al relato sacerdotal? Porque si vemos y analizamos el primer relato, encontramos que todo lo que Dios creó es bueno. Y si todo lo que Dios creó es bueno, entonces queda como que no es bueno. Y entonces, ¿por qué hay mal en el mundo? ¿De dónde vino el mal? Entonces el relato yavista entra. Si el relato sacerdotal queda con esta verdad absoluta de todo lo que Dios creó es bueno y maravilloso. Ahí no hay caída, ahí no hay nada. Todo lo creó Dios y dice bueno, 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 10 veces, ¿no? Y cuando crea el hombre vio que era muy bueno, ¿no? Entonces, ¿por qué hay maldad? Entonces, el segundo relato responderá a esto, el inicio, el origen de la maldad, ¿no? Y hablará del pecado de nuestros primeros padres, y de eso hablé en el capítulo 3 de la semana pasada, la caída de nuestros primeros padres. Otra vez, sigue en el relato yavista, y el relato yavista es el que nos va a presentar los pecados, nos va a presentar el pecado de Caín, nos va a presentar el pecado de la gente en tiempos de Noé, de la Torre de Babel, etcétera. El relato yavista continúa con esta línea, la línea del pecado, ¿no? Mencionamos que la serpiente engaña a la mujer, etcétera, su esposo también come, y después quedan desnudos, o se dan cuenta que estaban desnudos, no quedan desnudos, se dan cuenta,
¿no? Otra vez yo mencioné, esto es más espiritual que físico, porque desnudos ya estaban, ¿no? La desnudez significa más bien perder la gracia santificante, ¿no? De alguna manera. Entonces, después de esto, pues viene la sentencia, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña la sentencia y la expulsión? Bueno, que el pecado tiene consecuencias, que el pecado, que la maldad tiene consecuencias. Si Dios no dicta sentencia sobre la serpiente, sobre la mujer, sobre el hombre, a cada uno de acuerdo al pecado, vivirá las consecuencias de esto, ¿no? Entonces son expulsados del paraíso, Dios les pone unas túnicas, ¿no? Que esto es regresar la dignidad de alguna manera, manda a querubines que protejan el libro del árbol de la vida, yo mencioné eso, porque si hubieran comido del fruto del árbol de la vida, entonces la redención hubiese sido posible, porque hubiesen estado en ese estado de pecado eternamente, ¿no? Entonces, aunque a veces lo vemos como que, ¿por qué Dios lo protegió? Eso es como que déjame les quito para que no la rieguen más, ¿no? Es también un acto de amor, de salvación de Dios de alguna manera, y da lo que llamó el protoevangelio, la primer buena noticia, ¿no? Vendrá un Salvador que volverá y reacomodará todo conforme a lo que Dios quería desde el principio, ¿no? Entonces, así terminamos la semana pasada, el estado, la condición de pecar va a continuar. El estado, la condición de pecar va a continuar. De hecho, ¿no? Vamos a ver que una vez que se entra en esta dinámica del pecado, la cosa va de mal en peor, va de mal en peor. El pecado ahora, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, en el capítulo 4, el pecado ahora de uno de los hijos, ¿sí? Contra su hermano, contra su hermano. La palabra hermano en el siguiente relato, en el capítulo 4, se repetirá 7 veces. Y entonces, en forma, entro con lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, enseguida, en el capítulo 4, tenemos la historia de Caín y Abel. Y comienza el 4.1, el 4.1 y el 4.2 diciendo que Adán conoció a Eva, su mujer. Y yo ya había mencionado con ustedes en algún curso anterior que conocer en la Biblia tiene significado de intimidad, de intimidad. Conocer en la Biblia, cuando se habla sobre todo entre esposos o parejas, ¿sí? Conocer en la Biblia es de una manera íntima, ¿sí? Sexual, ¿no? Entonces, Oseas, el profeta, la usa como ejemplo de la relación entre el hombre y la mujer, conocer. Entonces, pero también conocer, sobre todo estoy pensando en la literatura sapiencial, en los salmos, se utilizará como de manera espiritual, una intimidad espiritual. No solamente de conocer a Dios de manera intelectual, sino conocerlo como es, y para eso pues se necesita entrar en relación con Dios. Entonces también de una manera espiritual se puede entender. Bueno, Adán conoció a su mujer, ¿sí? Y le nació un primer hijo, ¿no? Otra vez, aunque el hombre peca, Dios es fiel, ¿sí? Otra vez, la vida, el regalo de la vida, los hijos siempre son, de alguna manera, una respuesta amorosa de parte de Dios para nosotros. Entonces, Caín, el término, el nombre Caín quiere decir adquirir o producir en hebreo, adquirir o producir. Cuando Eva mira a su hijo que nace, dice como, he producido y esto es maravilloso, ¿sabes? Cuando lo analizas, porque es como que esta cosa maravillosa que Dios nos ha regalado a los seres humanos de producir, de crear. Entonces, Eva está participando en el acto creativo en el que Dios, de alguna manera, otra vez, en su misericordia, le ha hecho partícipe, porque somos la imagen de Dios en la tierra. Entonces nosotros también estamos llamados a crear. Y parte, ¿no? El nacimiento de Caín habla de Dios está cumpliendo esto. Nosotros somos aún imagen de Dios y podemos crear, procrear de alguna manera. Entonces, adquirir o producir o crear, de alguna manera, el nombre de Caín va por ahí. Abel viene del hebreo Jebel, y Jebel quiere decir vapor, como algo como que lo ves y ya no lo ves, vapor, humo, soplo, ¿no? Soplo, y al parecer que podemos interpretar que Abel en su nombre ya tenía su destino. Ya decía que la vida de Abel va a ser corta,
¿sí? Este Jebel, es decir, su vida va a pasar rápido, va a pasar rápido. Entonces, una vez más, el capítulo 4 del 1 al 2 es la introducción, ¿no? A esta nueva temática y nos dice mucho a través de los nombres, de los hombres y de sus oficios, ¿no? Habla, uno era agricultor y otro era pastor. Podemos analizar el capítulo 4 y entenderlo, ¿sí? Si lo tiene ahí en su Biblia, aquí les voy a decir, si tiene su Biblia, yo también había pensado, ¿sabe qué? Había pensado esta mañana mientras preparaba mis notas y repasaba y eso, que a lo mejor sería bueno que yo también, aparte de el PowerPoint, en un momento de la clase, en el proceso, les vaya compartiendo parte de mis notas, si no es que todo lo que he sacado de aquí a ahí. Entonces, pero necesito armar un documento porque no lo tengo, por eso tengo que ver lugares, armar un documento y juntarlo y compartírselos de alguna manera, ¿no? Por los que no pueden, porque yo voy rápido, que no pueden escribir rápido, ¿no? Y eso, entonces, voy a tratar de hacer eso. Entonces, podemos dividir este relato de estos hermanos del capítulo 4 en cinco escenas, ¿no? La primera escena la tenemos en el capítulo 4, versos del 3 al 5, ¿sí? Entonces, el 1 y 2, el versículo 1 y 2 es introducción. El versículo del 3 al 5 del capítulo 4, si quiere su Biblia, marque su Biblia. Ahí vamos estudiando y vamos agregando. Yo mi Biblia la tengo toda rayada, no le echo mentiras, vea, toda rayada. Entonces, totalmente. Entonces, de el versículo 3 al versículo 5 tenemos la primera escena. Y la primera escena encontramos lo que cada cual ofrece, ¿sí? Y de eso trata, ¿no? Esto que tenemos aquí en la foto, esta primera parte, ¿no? Esta primera parte, lo que queda. Entonces acá tenemos a Dios, mira esta foto que encontré. Aquí tenemos a Caín y aquí tenemos a Abel, ¿no? Esta es una primera escena, aquí tenemos dos escenas. Aquí está cuando va a matar a su hermano, pero quiero regresar a esta parte del capítulo, perdón, del versículo 3 al 5 del capítulo 4, cada cual ofrece. Y dice, ¿no? El pasaje que Dios encuentra agradable la ofrenda de Abel. Dios encuentra agradable la ofrenda de Abel. El texto como tal no nos dice por qué rechaza la ofrenda de Caín, ¿eh? En Hebreos, y le voy a pedir que esto sí lo apunte para que luego lo lea con calma, en Hebreos 11, el versículo 4 del libro de los Hebreos, nos da una interpretación, pero aquí en el texto no la encontramos. Dice que el sacrificio de Caín no fue justo o no fue ofrecido con un corazón puro. Eso es lo que dice Hebreos, hace ya una interpretación de qué pudo haber pasado, pero el texto mismo no lo dice. Entonces, en la primera escena tenemos la ofrenda de ambos y cómo la ofrenda de Abel es agradable a Dios. Y la de Caín no explica por qué, ¿sí? Otra vez Hebreos 11:4, trata de hacer una interpretación. Segunda escena, lo tenemos del versículo 6 al versículo 7. Entonces regreso. La cita donde usted encuentra la interpretación de por qué la ofrenda de Caín fue rechazada es Hebreos, libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 11, versículo 4, ¿sí? Versículo 4. Entonces ahí cerramos con la primera escena. Les voy a pedir otra vez, si tienen algunas preguntas, las vayan poniendo ahí y yo regreso sobre ellas. Segunda escena del versículo 6 al versículo 7. Muy interesante. Muy interesante esta parte. Cuando estaba repasando, me pareció maravilloso. Del versículo 6 al versículo 7 del capítulo 4, Dios está tratando que Caín se haga consciente, le sale el encuentro y viene a platicar con él como a prevenir esto que en lo que Caín ya está entrado de alguna manera. Entonces Dios está tratando de que Caín sea consciente, que pueda ver cómo, ¿no? Y viene como otra vez explicándole, dándole vueltas, le dice Dios cómo el rencor, ¿sí? Otra vez, la ofrenda
de Abel fue aceptada, la de Caín fue rechazada. Otra vez muchos biblistas dicen que el corazón de Caín ya estaba otra vez muy en la línea de lo que interpreta Hebreos. El corazón de Caín ya estaba desviado, ¿no? Ya estaba desviado de alguna manera. Entonces, más que la ofrenda, el corazón ya estaba desviado porque Dios ve el corazón. Entonces, yo puedo ofrecer lo mejor, pero ¿con qué corazón lo estoy ofreciendo? Esto también es muy importante desde el punto de vista litúrgico. Entonces, quiere Dios que Caín pueda ver cómo el rencor, ¿no? Y esto es lo que interpretan los biblistas, el rencor es como un animal agazapado. El rencor es como un animal agazapado junto a la puerta de la entrada, ¿sí? De la casa, de ahí cerca, ¿no? Que intenta apoderarse del ser humano, del ser humano. Entonces el rencor está ahí. El rencor lo representa como un animal, ¿no? Que está como agazapado, esperando como, no sé, quiero pensar como cuando se esconden los animales que van a atacar su presa de alguna manera. Pero el hombre puede, y esto le hace ver en lo que dialoga Dios con Caín. El hombre puede y debe someter al rencor, al odio. El hombre puede hacerlo, ¿sí? Entonces, Dios le está dando a Caín, cuando leemos con calma estos 3 versículos, le está dando oportunidad de que se arrepienta y enderece su sendero. Dios ya le vio el corazón, Dios ya vio que se llenó de rencor. Entonces le dice así que, ¿por qué andas triste? ¿Andas cabizbajo, canijo? Algo traes, ¿sí? Dios desea que Caín se arrepienta. Dios quiere salvar la fraternidad, ¿sí? El amor entre estos dos hermanos. La palabra pecado aparece aquí, ¿no? En la Biblia por primera vez. Las motivaciones de nuestras acciones, otra vez, ¿no? La necesidad de tener una conciencia formada. De esto nos habla este pasaje, ¿sí? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Qué hay detrás de distinguir entre el bien y el mal? Pero Dios nos dice que podemos superarlo y que podemos no caer en esto, ¿no? Entonces, valdría la pena cuando estudiamos a Caín y Abel, sobre todo la actitud de Caín, ¿eh? Estoy pensando, el rencor y el odio destruye mucho, hermanos. Destruye mucho, muchas familias, a veces hasta entre esposos, hermanos, ¿no? Es importante que nos revisemos, que se pregunte, ¿no? Todavía hay tiempo antes de que se causen cosas que hacen mucho daño, ¿no? En el pasaje aquí del versículo 6 al versículo 7 no escuchamos a Caín hablar, solo a Dios, que interviene para que no caiga en pecado mayor, en pecado mayor. En el versículo 8, si usted está ahí, capítulo 4, versículo 8, ¿sí? Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo, ya valió queso. En el 3:8, Caín no escucha a Dios. Dios vino como a querer como que a parar lo que parecía venirse y Caín no escucha. Entonces la muerte entra a la humanidad por la puerta del odio. Miren nomás, la muerte entra a la humanidad por la puerta del odio, ¿sí? Este asesinato, homicidio de Abel, ¿sí? Es premeditado, su hermano lo quiso matar, lo lleva al campo. Y esta expresión en la Biblia es importante, llevar al campo. Cuando alguien lo lleva al campo, cuídese, cuídese. ¿Recuerda? Los hermanos de José lo van a llevar al campo. Primero van a querer matarlo y después terminarán vendiéndolo. Lo lleva al campo, ¿no? De alguna manera lleva a Abel, y esta es esta segunda escena, allá afuera, al campo, ¿sí? Es una imagen bíblica muy, muy interesante, donde Abel no pueda pedir ayuda. Y tenemos pues aquí el primer fratricidio, ¿no? Un hermano mata a otro hermano, ¿no? Y hoy estamos viviendo esto de manera impresionante. El mal sigue progresando, ¿no? Vemos otra vez, comenzó con Adán y Eva, el mal sigue progresando, ahora está en los hijos, se va esparciendo. En la cuarta escena, estamos viviendo en 5 escenas, ahora va a ser del versículo 9, seguimos en el capítulo 4, versículo 9 al versículo 14. Aquí viene el interrogatorio y la sentencia, ¿sí? La intervención de Dios. Ya Caín
no se paró, hizo el daño, mató a su hermano. Entonces viene Dios y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano, Caín? ¿Dónde está tu hermano? ¿Ah? Y el Caín dice, no lo sé. ¿Ah? Está mintiendo el canijo. ¿Ah? No lo sé, está mintiendo. Y luego todavía le regresa a Dios, ¿sí? Una pregunta por demás, medio, o sea, no termina de entender Caín, medio rara. Le dice a Dios, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Guardián, ¿no? Tiene en el hebreo la misma raíz de pastor. ¿Usted recuerda? Caín era pastor. Entonces, perdón, Abel era pastor. Entonces Caín está diciendo, ¿acaso soy yo el pastor del pastor? Dios, como está jugando con el término de alguna manera. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Como queriéndose lavar las manos. Pero la respuesta de Dios es, bueno, como hermano mayor, le tocaba proteger a su hermano, no hacerle daño, no hacerle daño. Entonces Dios le dice que la voz de tu hermano, la voz de tu hermano se levanta y esa voz clama por su sangre desde la tierra por justicia. Entonces, de ahí sigue la sentencia, ¿no? Otra vez, la sentencia nos recuerda esto que yo había mencionado. El pecado tiene consecuencias. Señores, tiene consecuencias siempre. Siempre tiene consecuencias, ¿no? Y a veces, pues, las consecuencias terminan en uno, pero a veces las consecuencias, pues, terminan en alguien más. Terminan en alguien más. Aquel pecado, el pecado de Caín, pues recaerá sobre él esta sentencia, pero pues también se llevará entre los pies la vida de su propio hermano, ¿no? Que muere. El pecado entonces nos separa de Dios, el pecado nos separa de Dios, pero también nos separa de nuestra familia, nos separa de nuestra familia. Esto también es muy interesante, nos separa de nuestra familia y ahora tiene que sufrir las consecuencias de su pecado Caín, ¿sí? Y esto lo encontramos en el versículo 13, ¿no? Yo dije, no, al 14, en el 13, ¿no? Caín dice, tendré que ocultarme del rostro de Dios, ¿ah? Quiere decir que por haber pecado ahora no podrá adorarlo. Acá tenemos un contexto, una idea, ¿no? Una interpretación litúrgica, ¿sí? Es en la liturgia, es en la Santa Misa, es en estos ritos que usted y yo vemos el rostro de Dios, ¿no? Vemos el rostro de Dios y ahora dice Caín, ¿no? Que pues ahora tendrá que ocultarse del rostro de Dios, ¿no? De alguna manera. En Levítico, ¿no? Los que participan en la liturgia, pues ven el rostro de Dios. Y también otra cosa interesante, ahora Caín tiene miedo. ¿Ah? Cuando lee con calma en el versículo 13 y versículo 14, Caín tiene miedo. El que me encuentre me matará. Mire, él mató a su hermano y entonces pues el que me encuentre me matará. Caín ha iniciado la violencia. Ahora, ¿quién va a poder pararla? Porque la violencia engendra violencia. Entonces, si él mató, ahora tiene miedo que lo maten. ¿Ah? La violencia engendra violencia. Entonces, por eso dice, tengo miedo, alguien me va a matar. En la última escena, en la quinta escena del versículo, 15 y 16, Dios interviene en un acto de misericordia. Entonces da sentencia, y esto pasa casi siempre, ¿no? En estos relatos, Dios interviene en un acto de misericordia. La violencia solo se propaga a causa de más violencia. Esto marca, ¿no? Lo marca, le pone una señal a Caín, y la señal que le pone a Caín es pertenencia, pero también protección. Dios protege la vida de Caín. Aunque éste ha matado a su hermano, Dios va a proteger la vida de él. Y dice que pues lo manda de errante, ¿no? De vagante, de vagatierra, ¿no? Traducen algunos, al país de Nod, que Nod, ¿sí? Como está ahí en la Biblia, quiere decir así, el que vaga, el que deambula, el que anda por ahí, ¿no? El vagatierra, y se va hacia el oriente, hacia el este.
Otra vez, la geografía en la Biblia también es muy importante. Hacia el este, alejarse hacia el este. En la Biblia generalmente no viene nada bueno cuando uno gana hacia el este. Se alejó, eso quiere decir que se alejó de la presencia de Dios, ¿no? En el 4:17 tenemos un pasaje más o menos extraño, ¿no? Que yo les había explicado en mi curso de Introducción a la Biblia, que aquí es donde colapsa la interpretación fundamentalista, porque dice que Caín se casó con su esposa y entonces como que, bueno, ¿cuál esposa? ¿Cuál esposa? ¿No? Si vamos a hacer una interpretación fundamentalista es que no era Adán y Eva, Caín y Abel, Abel murió y entonces resulta que Caín, ¿no? Entonces habla esto que estos relatos son simbólicos, son mitopoyéticos, son etiológicos, sí son para dar fundamento, tienen un simbolismo profundo, ¿no? En Adán y en Eva, Dios crea la humanidad, ¿no? Representan a la humanidad de alguna manera. Entonces, ¿cuál esposa colapsa la interpretación fundamentalista? Caín. Después se nos presentan los siguientes versículos del capítulo 4, a Caín como padre de la cultura de los herreros, el homo faber, ¿no? Que fabrica herramientas, unas útiles y otras como armas, también para empezar a matar a otros. También la cultura del músico, el homo ludens, ¿no? Que de alguna manera canta la venganza, etcétera. Entonces, el mal y la violencia se siguen extendiendo. Esto lo leemos en el capítulo 4, los versículos 23 y 24. 23 y 24. Después adelante, pues Dios reemplaza, por así decirlo, nunca se reemplaza, pero así lo entienden algunos biblistas, reemplaza a Abel, ¿sí? Y hace que de Adán y Eva nazca un hijo más, que es Set. Y Set dará fundación a los setitas, ¿no? De hecho, el culto y la adoración no fue fundado por descendientes de Caín, sino por aquel que reemplaza a Abel. Aquel que reemplaza a Abel. Los descendientes de Set son los que terminarán adorando, rendiendo culto a Dios, no la descendencia de Caín, como que esa seguirá su camino de maldad de alguna manera. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos en este capítulo 4, en este relato? Pues tenemos de alguna manera este conflicto, ¿no? Histórico en la antropología histórica entre los pastores y los agricultores, ¿no? Nos presenta una visión antropológica de los conflictos antiguos entre estos dos maneras de empezar a desarrollarse el ser humano. Tenemos también aquí que el pecado continúa, otra vez el pecado engendra pecado y siempre tiene consecuencias. Pero también tenemos, como en el relato anterior, que la misericordia de Dios se hace presente. ¿Qué otra cosa encontramos en este relato? La importancia de la liturgia, esta parte de ver el rostro de Dios. Y otra cosa moral y existencial muy importante, que usted y yo somos guardianes de nuestro hermano. Es decir, no puedo yo quedarme con los brazos cruzados ante el dolor, ¿sí? El desfortunio, la desgracia de mi hermano. Somos, ¿sí? Caín le preguntó, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? La respuesta de Dios, sí eres, sí somos. Sí somos, dijo don Teofilito, somos guardianes de nuestro hermano. No puedo yo taparme los ojos, ¿sí? O taparme los oídos y hacer como que yo no veo y no escucho nada. Cuando le están haciendo daño a alguien, somos guardianes de nuestros hermanos, ¿no? Y finalmente, ¿no? Tenemos la descendencia de Caín, los cainitas, que es una descendencia que de corrido será como malvada, ¿no? Malvada. En el capítulo 5 de Génesis tenemos otra genealogía, ¿no? Que marca el paso de la unidad de un solo progenitor de toda la humanidad en Adán, callando, constatando de alguna manera, o callando, mire, porque antes de esta genealogía tenemos la genealogía de Caín, nos habla la genealogía de Caín, y es como por ahí todo el camino de maldad, ¿no? Pero entonces nos presenta luego la genealogía, ¿no? Una tercera generación con Set, para callar, contrastar la descendencia de Caín, ¿no? Se nos presenta un total de 10 generaciones, otra vez muy interesante. El número es un número redondo, es un número perfecto, se repite una vez y otra vez. Los números, ¿no?
Otra vez en la Biblia sirven para esquematizar un proceso. Tenemos entonces esta genealogía antes del diluvio, ¿no? Y encontramos que antes del diluvio los hombres eran más longevos. Aquí es donde encontramos estos hombres que vivían 700, 800, 900 años, ¿no? Vamos a ver y anotar en la genealogía que viene después del diluvio que, que los hombres viven menos que lo que se nos narra en esta genealogía. Lo que algunos interpretan como que el pecado, ¿no? El pecado, de alguna manera debilita la bendición divina. Entonces, porque el pecado se hace más grande, las generaciones siguientes viven menos. Eso es lo que interpreta de alguna manera espiritualmente. Pero la mayoría de los biblistas dicen que ¿por qué tenemos estos personajes que viven tantos años, ¿no? Como Matusalén me parece que es el que vive más. Y la mayoría de los biblistas dicen que es para conectar los nombres con los periodos de tiempo. Es decir, tenían una persona que se llamaba así en este tiempo y luego hay una laguna cronológica impresionante de aquí a aquí. Y entonces lo que hacen es, pues, para que alcance a esto, pues necesita que vivir de aquí hasta acá. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Entonces alargaban la vida porque todos estos nombres son etiológicos, son como padres de tribus, de grupos grandes de alguna manera, ¿no? Entonces para conectar los nombres con los años. También le digo, en la Biblia entendemos que a mayor edad, mayor bendición, por supuesto, ¿no? Entonces, se vivían, es para dar honor a estos patriarcas también, entre más vida les dan, pues es como que más honor tenían. Pero sobre todo, le digo, mayoría de los biblistas se inclinan que es para cubrir largos periodos de tiempo, ¿no? Y que no tenemos nombres ahí. Este mito de que la gente vivía muchísimos años es algo común en el mundo antiguo, en muchas de las culturas antiguas, no nada más en el pueblo semita, en los pueblos del Medio Oriente. Entonces, otra finalidad es que la voluntad de Dios se va realizando en la historia, en las generaciones, otra vez el 10. En el 5, 22 al 24 nos habla de Enoc, y es un personaje interesante, Enoc. Ocupa un lugar aparte Enoc, ¿sí? Otra es de la descendencia de Seth, viene Enos y más adelante viene Enoc. Enoc dice la palabra de Dios en el versículo 22 al 24 del capítulo 5, su vida transcurre llena de la amistad con Dios. Al final, y esto lo hace uno de los personajes más míticos de la Biblia, junto con Moisés y junto con Elías, Enoc dice que al final Dios mismo se lo lleva, como que no muere, como que es arrebatado. Y eso hace que muchos libros apócrifos, fantasiosos, misteriosos, se le dediquen a Enoc. Por ahí hay un libro de Enoc que habla de varias cosas, que es el libro de los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Pero hay varios, de hecho, ¿no? Lo que quiere hacer el capítulo 5 es prepararnos para el siguiente relato que abarcará del 6 al 9, que es el relato del diluvio, el relato del diluvio. El diluvio entonces viene de Génesis 6 al Génesis 9, y la primera parte que encontramos aquí, antes de entrar al diluvio como tal, tenemos un pasaje muy extraño, muy extraño. Yo había comentado con ustedes esto un poquito. Tenemos los famosos Nefilín, los gigantes, ¿no? Los gigantes. Entonces, Nefilín quiere decir gigantes o los caídos. No estamos seguros de dónde viene esta historia, ¿no? Se parece más a un relato como griego, como a las, ¿cómo se llama? Como a las mitologías griegas, los relatos mitológicos griegos, donde los dioses se unen con las mujeres o los semidioses con las mujeres. Dice que los hijos de Dios, y aquí entendemos los hijos de Dios, porque en la Biblia se utiliza una y otra vez ese término, los ángeles, los seres espirituales, los seres más perfectos, se casan con las mujeres hermosas de la tierra, les parecen muy hermosas las mujeres, y que de esta combinación de los hijos de Dios con estas mujeres hermosas de la tierra nacen los Nefilín, los gigantes. Es decir, que los gigantes son resultados del pecado, y también nos los presenta aquí, ¿no? Esto es lo que dicen algunos biblistas ya, porque muchos se dan vuelta y es como, ¿qué hace este pasaje aquí? Es muy loco, pertenece más bien como a otro tipo de literatura, no a lo que hemos ido presentando de alguna manera en estos primeros capítulos. Entonces lo que dicen es, bueno, es para justificar que en Números, ¿no? En Números 13:13,
en el libro de los Números, el 13:13, cuando van a explorar la tierra, cuando van a explorar la tierra prometida para ver si pueden entrar a conquistarla, ¿no? Están ahí en la entradita, en la parte sur, dicen que en esa tierra habitan gigantes. Entonces, algunos dicen, bueno, para justificar los gigantes, vamos a introducirlos desde el libro de Génesis. Hay quien piensa de esa manera, ¿no? Entonces, pero sí, en realidad cuando le rascas, si quieres interpretar, es como que la cosa se había puesto mal, ¿eh? Porque del 6, del 1 al 8, lo que vamos viendo es que de verdad la cosa va de mal en peor. Los hijos de Seth, ¿se acuerdan? La descendencia buena y pura, los hijos de Seth, la descendencia buena y pura, ¿no? Enoc, ¿no? Que es un hombre que camina con Dios, se unen con las hijas de Caín, ¿no? Entonces, los hijos de Seth, la descendencia buena y pura, se une con los hijos de Caín, la descendencia pecaminosa. Entonces, esto hace que esta generación que surge de ellos sea una generación malvada, ¿no? El mal va afectando a aquellos que eran buenos, ¿no? Entonces, se habla aquí de un periodo más o menos de 120 años, un periodo como de gracia. Pero en el capítulo 6, versículo 6 de Génesis, lo que dice ahí es terrible, lo que dice ahí es terrible. Dice que al ver cuánto había crecido sobre la tierra el mal, la maldad, la maldad en general, ¿sí? Hay un estado de maldad, de violencia que se ha infiltrado, ¿no? En toda esta generación. Dice que Dios se arrepiente en su corazón de haber creado. Dios se arrepiente en su corazón, así dice el hebreo, en su corazón. Y en la cultura semita, el corazón es el lugar de las decisiones, ¿sí? Entonces Dios toma la decisión de castigar a esta generación por su pecado. Y dice que va a borrar, y el término en hebreo borrar es lo contrario a crear. Borrar es lo contrario a crear, ¿sí? Al ser humano de la faz de la tierra. Va a borrar al ser humano de la faz de la tierra. Lo creó, lo va a quitar, ¿sí? Esto que era maravilloso, ordenado, va a volver al estado caótico, donde la vida no es posible. Y Dios tendrá que intervenir en la historia del hombre después del pecado. Otra vez siempre viene la gracia, la misericordia de Dios. Y eso lo vamos a ver en el versículo 8. Y después tenemos esta historia, ¿no? La de Noé y el diluvio. La de Noé y el diluvio. Y este está basado en el poema de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh. ¿No? Esta epopeya, o poema de Gilgamesh está en la 11ª tabla del número 12 de la 11ª tabla. Es un documento antiguo, ¿no? Donde habla del diluvio. Es un mito, ¿no? Entonces, este relato del diluvio es un mito babilónico, ¿no? Que fue descubierto en 1872 en nuestra era. Entonces, Gilgamesh, de hecho, yo me acuerdo que en los libros de primaria, en mis tiempos, ya llovió, en mis tiempos, sí, nos ponían el mito babilónico del poema de Gilgamesh, ¿no? En su tarea por alcanzar la inmortalidad, Gilgamesh escucha la historia del diluvio, ¿sí? Entonces, no hay duda, ¿no? Mayoría de los biblistas dicen esto ahora, que el relato bíblico que nosotros tenemos es una réplica de la épica babilónica. Aunque la historia de Israel, la que nosotros tenemos dentro de nuestra Biblia, se diferencia del relato babilónico, pero algunas cosas tiene ahí en común, ¿no? En esta parte, ¿no? En esta parte del diluvio, Dios que va a destruir, va a borrar, ¿no? Pues se encuentra a Noé que lo encuentra, que Noé quiere decir favor, que tiene favor de parte de Dios, ¿no? Dios ahora concentra su salvación en un hombre y su familia, porque Noé es honrado. Esto dice el capítulo 7, versículo 1, que Noé es honrado y que por eso todos son malos, Noé es honrado. Y con un hombre honrado Dios va a concentrar su acto de salvación, ¿no? Lo que yo le había dicho en el curso de Historia de la Salvación o de introducción a esto, el diluvio podemos entenderlo como con el vaso medio vacío, destrucción, ¿no? Aniquilación de muchos, ¿no? O el vaso medio lleno, es un acto de recreación, de salvación. Está rescatando un hombre, una familia completa y luego un par de animales. Está rescatando la creación de alguna manera, ¿no? Entonces es honrado, escucha a Dios, que eso significa
tener fe, escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios en medio del ruido sin fe que nos rodea. Mire, aquí hay un gran mérito para Noé, ¿eh? Otra vez, todo mundo está perdido. Es un mundo de maldad. A veces nosotros es como que, ¿qué hacemos? Todo mundo hace las cosas mal, ¿no? Y tenemos que aprender a ser como Noé, a escuchar la voz de Dios en medio del ruido sin fe, en medio de este mundo que parece que se va por la borda. Eso es tener fe. Aprender a escuchar la voz en estos momentos, ¿no? De corrupción, de tanto mal, de tanto mal. Y Dios puede empezar a obrar, ¿no? Salvándonos si somos capaces de esto, ¿sí? Entonces, acá tenemos otra vez las dos tradiciones, los dos relatos, uno yavista y otro sacerdotal, pero acá, ¿saben? A diferencia de la creación, tenemos los dos relatos del diluvio, pero como que los tejieron, se entrelazan, que a veces parecen un solo relato, no te das cuenta, ya cuando lo analizas con calma ves que una parte pertenece al relato yavista y otra pertenece al relato sacerdotal, ¿no? Otra vez le pide que construyan arca. El término arca, ¿sí? En hebreo tiene la misma raíz o el mismo sentido de la canasta donde van a poner a Moisés para que se salve. Y muchos han visto en el arca, en la canasta, la figura de la iglesia, como una preparación a lo que sea la iglesia, los que entran en la iglesia, en la canasta, en el arca, ¿no? El diluvio pues durará 40 días, que es tiempo de prueba, es tiempo suficiente, ¿no? Y al final de esto Dios hará una nueva creación, ¿no? Y hará una nueva alianza con toda la humanidad. Nunca más exterminará, ¿no? A toda carne por las aguas del diluvio. El arco iris es la señal que nos da como parte de su promesa de que la vida va a continuar, ¿no? Entonces, la alianza se menciona acá 7 veces de acá hasta el capítulo 9. Es una alianza perfecta, eso quiere decir, ¿no? Entonces, yo ya he dicho, las alianzas son muy importantes en la Biblia, ¿no? Entonces, Dios establece alianzas a través de esta historia porque Dios se va revelando progresivamente y va entrando en este compromiso con el ser humano. Esta alianza, la de no volver a destruir, es incondicional, es pura gracia de parte de Dios, no pone condiciones, es una alianza unilateral. No voy a destruir, no tienen que hacer nada ustedes, yo no voy a destruir, ¿no? Con un diluvio otra vez, ¿no? Estas alianzas, ¿no? Son preludio de la venida de Cristo, la última y la definitiva alianza, la salvación total de Dios, ¿no? Entonces, las alianzas nos enseñan que Dios no es una divinidad remota, lejana, ¿no? Esto es muy interesante también con la mentalidad antigua, sino que es alguien que crea, que separa su creación, que está activo, que participa de su creación. De eso nos habla de alguna manera también el relato del diluvio, ¿no? Del diluvio. Otra vez retoma una genealogía, la longevidad es menos, pero todavía significa un poquito eso. Y después nos habla de, pues ya se compuso la cosa, ya hay una nueva creación, pues ¿qué cree? Hay otra caída. Hay otra caída y nos va a narrar la caída ahora de los hijos de Noé. Y nos menciona un par de cosas, ¿no? Ahí en el capítulo 9, la invención del vino, una vez que bajan del arca, ¿no? Plantan uvas, inventan el vino, que el vino, ¿no? En la Biblia tiene como que un valor ambiguo, ¿no? Por un lado, el vino en la Biblia representa la alegría, el gozo, alegra el corazón. Es bueno el vino, no es malo, ¿no? Pero por el otro, también el vino descubre o expone la vergüenza. Entonces vamos a encontrar acá un relato extraño, medio misterioso, ¿sí? Que el hijo Ham, el hijo de Noé, ve la desnudez de su padre, eso dice el texto, ve la desnudez de su padre. Esto ha querido otra vez traducirlo, interpretarlo muchos biblistas, y ver la desnudez de su padre es muy complicado. Algunos dicen que el ver la desnudez de su padre significa que que su hijo tuvo una relación incestuosa con la esposa de su padre. Hay quien se ha aventurado más y ha dicho que ver la desnudez de su padre podía tener una connotación sexual, incluso con su propio padre de alguna manera. Mayoría de los biblistas se inclinan como otra vez como
que con la cuestión de la relación incestuosa con la esposa de su padre, que probablemente no era su mamá o algo así, entiendo, ¿no? Lo que concluye, que es un pasaje extraño, lo que concluye es que hay un tema de los dos hermanos que viene, dice, el hermano viene y dice como que mira, mi papá está desnudo, ¿no? Después de que se puso borracho, los otros dos hermanos vienen y se cubren y lo sacan a él, ¿no? Entonces ellos termina bendiciéndolos a Noé y es un pasaje tan extraño porque no maldice, si no me equivoco, no maldice, capítulo 9, este, ah, no maldice al hijo, maldice al nieto, no maldice al hijo, bueno, al hijo, pero la maldición va a caer sobre el nieto, la siguiente generación, ¿no? Entonces, el tema de la bendición y la maldición, yo he hablado con ustedes también de esto en el otro curso, ¿sí? Es muy importante en la Biblia, ¿no? Entonces, acá encontramos una bendición para unos pueblos y una maldición para otros pueblos. Y esto ya va a prepararnos para lo que va a pasar más adelante en la Biblia, ¿no? Van a ser benditos los descendientes del pueblo de Israel, van a ser malditos los que habitan aquella tierra. Entonces, Canaán, van a ser los que van a ser malditos. Entonces, va a justificar de alguna manera a los israelitas e incrimina a los cananitas, que hablaremos de ellos, pues, varios capítulos más adelante.